Muy buenas tardes a todos. Hacía tiempo que no publicaba en Instagram, en redes sociales, porque bueno, he tenido muchísimo trabajo estos últimos meses. Los asesores fiscales, pues lógicamente tenemos muchísimo trabajo durante el mes de junio con la renta y durante el mes de julio con los impuestos del segundo trimestre, las cuentas anuales y el impuesto sobre sociedades, ¿no? Entonces, bueno, estamos con bastante jaleo y ya os digo, no he podido publicar contenido porque hay veces que estás con el agua al cuello y lo primero es lo primero, ¿no? Entonces, nada, me pasaba por aquí simplemente para traspasaros algo que realmente me empieza a preocupar, ¿no? Ya hacía tiempo que, bueno, sentía relativa preocupación por esto, pero cuanto más pasan los días y cuanto más veo que la gente o los contribuyentes se quieren ir de España, más me entra la preocupación, sobre todo por ver las medidas fiscales que están tomando desde arriba, ¿vale? Creo que no descubro nada nuevo si digo que la presión fiscal en España es insostenible, si digo que el esfuerzo fiscal que hacen los contribuyentes en España es insoportable. Entonces, claro, estamos hablando de algo muy serio, ¿vale? Y hablo de algo muy serio porque cuando al final tratas con tantos clientes como hago yo en el día a día y como hace nuestro grupo, lógicamente ves muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando ves que en el último año muchísimos emprendedores, muchísimas personas que son unos auténticos cracks en su trabajo, en sus negocios, deciden irse fuera, deciden seguir con su negocio en otro lugar, en otro país, donde la tributación es más reducida, pues lógicamente ya te empieza a dar que pensar, ¿no? El problema es que se están yendo los mejores. Y cuando de un país se van los mejores, existe un riesgo que se llama el riesgo de fuga total, ¿vale? Cuando hablo del riesgo de fuga total, hablo de que esto es una cadena donde empieza uno, se da cuenta de que pues, en un país vecino, en vez de pagar un 47% de impuesto a la renta, paga un 10%, cuando de impuestos sobre sociedades en vez de pagar un 25% paga un 10%, y cuando de impuestos indirectos en vez de pagar un 21%, que es el gravamen general de IVA, pagan un 4,5%, pues lógicamente se produce el efecto cadena, el efecto llamada, ¿no? Donde ese emprendedor que tiene varios amigos emprendedores o prestadores de servicios emprendedores empiezan a decir que vente aquí, que aquí se vive muy bien, vente aquí, que las condiciones fiscales son, bueno, pues inmejorables, vamos a decirlo así, sobre todo 150.000 veces mejores a España. Vente aquí que el flujo de caja disponible que me queda después de pagar impuestos es infinitamente mayor al tuyo. Y vente aquí que tenemos pues una capacidad de hacer networking impresionante, porque cada vez somos más empresarios los que estamos aquí. Y qué casualidad que son los más válidos. ¿Y en base a qué? En base a números. Lógicamente, el mejor emprendedor, aparte de bueno, pues crear muchos puestos de trabajo, es aquel que es capaz de generar más ventas y más cash flow. Luego, lógicamente, hay que saber gestionarse, hay que saber invertir el dinero, hay muchas cosas, ¿no? Pero en definitiva, cuando se produce este problema y cuando las únicas medidas que se toman desde arriba es subir los impuestos o aumentar las cotizaciones a los autónomos, como por ejemplo estaba viendo, ¿no? O estaba pudiendo leer. La verdad que esto me da miedo porque, como os digo, yo pues trabajo con un número muy alto de clientes, tengo una muestra muy importante de lo que está sucediendo y me está dando mucha rabia como mucho talento, porque os hablo de mucho talento y mucha capacidad de generación de ventas, se está yendo fuera. Y hablo de esos empresarios jóvenes, esos empresarios que tienen 25, 26, 35, incluso 40 años, que se están yendo porque efectivamente las cotizaciones, los impuestos, las tasas, todo esto es insostenible. Entonces, al final, cuando ven que su flujo de caja está tan mermado después de pagar impuestos, al final lo que hacen es buscar alternativas. Y lógicamente buscan alternativas en lugares donde pueden desarrollar su actividad económica, acreditar que efectivamente residen 183 días y que tienen allí su centro de intereses económicos, tanto directos como indirectos, y lógicamente no dudan porque saben que con más cash flow son capaces de generar más y de hacer crecer más su empresa, ¿no? Entonces, al final, si a todos estos empresarios
digitales, tú les das, bueno, digo digitales por poner un ejemplo, tú les das muchísimo más cash flow disponible a final de año o a final de trimestre para poder reinvertir en su propio negocio, ya sea pues en publicidad, Facebook Ads, Google, posicionamiento, etc, 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 o incluso en equipo, para poder hacer crecer sus ventas, lógicamente va a hacer que su negocio se dispare exponencialmente, con lo cual cuando un buen emprendedor está buscando hacer crecer su negocio, lo está intentando hacer de una forma escalable, no viable, ¿no? Y intenta hacer lo que está previsto hacer en 20 años, en 5 años, pero es que esos son los buenos, los que consiguen hacer eso, los que consiguen crear puestos de trabajo, los que consiguen hacer o generar flujos de caja, los que consiguen hacer o generar ventas, los que consiguen hacer equipos, los que consiguen realmente algo, ¿no? Algo positivo para ellos y obviamente para el país en el que residen. Pues lógicamente a mí me da mucha pena. Y desde aquí hago, no lo llamaría una crítica ni destructiva ni constructiva, simplemente me gustaría que los que están arriba, por favor pensaran porque en base a qué se están subiendo los impuestos, en base a qué se propone una propuesta superior de cotizaciones, en base a qué se están tomando esas decisiones, porque realmente si es en base a unos planteamientos razonados y a unos planteamientos inteligentes, pues desde mi punto de vista deja mucho que desear. Entonces, como os decía, estamos entrando en un punto relativamente peligroso, ¿vale? Una cosa es decir, en España se pagan muchos impuestos, etc, etc, etc. Bueno, no podemos, dicen, no se puede bajar, porque, bueno, si bajamos los impuestos el déficit se va a aumentar, porque es muy complicado bajar el gasto público y este tipo de milongas, que desde mi punto de vista no tienen ningún tipo de sentido, porque como siempre dije, en el momento que los impuestos se bajen, lo que vamos a hacer es desincentivar a que la gente se vaya fuera de España y lo que vamos a hacer es reducir el fraude fiscal. Entonces, si reducimos el fraude fiscal, el fraude tributario, porque ya no sale tan rentable, es probable que nos llevemos la sorpresa de que bajando los impuestos se recaude más. Si se recauda más, ¿qué es lo que va a ocurrir con el déficit? Que se va a reducir. Claro, la emisión de deuda derivada de este déficit puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Ya no vamos a hablar de temas de inflación, de temas de políticas monetarias y de historias. Hablo de lo que realmente sé y de lo que realmente veo que está pasando y que considero algo de una gravedad bastante elevada. Entonces, hago esta reflexión para que veáis un poco cuál es el día a día, porque hay, bueno, pues muchas personas que no están metidas en el mundo del emprendimiento, metidas en el mundo de la asesoría fiscal, en el mundo de los impuestos, y al final yo esto es algo que veo en primera persona, y la verdad que me da mucha rabia, me da mucha pena que estemos perdiendo todo ese talento, todas esas empresas capaces de generar puestos de trabajo, y al final, ¿qué es lo que hacen esos grandes? Como digo yo, al final son los que más dinero invierten. Si les das cash flow, son los que más impuestos indirectos van a generar, son los que más van a consumir. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en España? Por favor, que alguien me lo explique, porque yo no lo estoy entendiendo. Hace mucho tiempo, hace muchos años ya que no entiendo cuáles son estas propuestas. ¿Cuáles son estas políticas? Odio meterme en política, es un apartado que le tengo una manía tremenda, pero obviamente no me queda otra que saber cómo está esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues poder informaros de lo que es la parte fiscal o la parte que a mí me toca, pero realmente me parece preocupante lo que está pasando y realmente es el momento, o ya era hace muchos meses, el momento de actuar en consecuencia y utilizar las políticas fiscales a favor de los contribuyentes y a favor de España, no en contra de los contribuyentes y en contra de nuestro país.